hermanos, los saludamos en el nombre del Señor y qué bueno estar nuevamente juntos, estando aprendiendo de las Escrituras, de lo que el Señor nos enseña cada día. Para comenzar vamos a orar que el Espíritu Santo revele esta palabra, que el Espíritu Santo le ponga el sazón, la sal que necesita para que sea vida y tenga un sentido en nuestro corazón. Señor Jesús, gracias te damos porque podemos estudiar de tu palabra. Dirige, Señor, cada palabra que entreguemos para poder entender, Jesús, lo que tú nos quieres enseñar. Gracias, papá, te damos y esperamos tu dirección, Señor. Amén. Si es ponerle un título a lo que vamos hoy día, el pensamiento que vamos a estudiar hoy día, es conforme a sus riquezas. Y quiero que leamos Filipenses 4:19. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Este es un texto que lo conocemos mucho, porque es un texto que nos da esperanza, es un texto que nos dice que Él suplirá. E incluso a veces lo sabemos de memoria, porque lo hemos escuchado muchas veces. Y sin lugar a dudas, que Él suple todo lo que os falte. Pero a veces este texto no ha sido efectivo en algunas personas. Ha faltado la salud, ha faltado la economía, ha faltado el gozo, ha faltado el trabajo. Pero es importante entender de este texto y lo vamos a enfocar en conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Porque podemos decir, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Está claro. Cuando hablamos de eso está claro, Él va a suplir todo lo que os falte. Es una frase que nos gusta. Es una frase que dice va a suplir. Pero conforme al pensamiento que nosotros estamos, cuando estamos leyendo este texto, se nos viene el pensamiento que Él va a suplir el dinero, Él va a suplir enfermedades, Él va a suplir todo lo que nos falte. Pero hay una parte que vamos a desglosar. Hay una parte que es bueno entenderla. Y es conforme a qué Él va a suplir. Él va a suplir conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y si nos podemos hacer una pregunta, ¿cuáles son sus riquezas? Ese es el punto que vamos a ver. Que no son necesariamente mis riquezas. Que cuando hablamos de este texto y lo leemos, no necesariamente las riquezas que estoy pensando yo son las riquezas de Dios. Dice conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Romanos 11, del 33 al 36, nos dice, el 33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondable son sus juicios e inescrutable sus caminos. El 34, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El 33
nos dice, oh profundidad. En otras palabras, impresionante profundidad. En las profundidades siempre está lo oculto, está lo desconocido. Por ejemplo, en las profundidades del mar siempre vemos en las películas, cuando esos submarinos bajan a las profundidades del mar, donde ya todo está oscuro, donde ya hay cosas incluso desconocidas para la ciencia. Es más, hemos visto que con mucha tecnología pueden llegar hasta una cierta profundidad del mar, pero hay profundidades aún más desconocidas. Por eso dice, oh profundidad, porque no le da un límite a esa profundidad, a las profundidades de las riquezas, de la sabiduría de Dios. No le da un límite, sino da una expresión, oh profundidad. Y cuando llegas a lo profundo, cuando llegas a lo último, siempre existe algo. Y cuando llegas al final de esa profundidad, cuando llegas al final, en ese final existe Dios. Cuando Pablo habla de profundidad, también habla de fundamento. Por eso Pablo no dijo, oh las alturas, o la altura de los cielos, o los astros, o los planetas. Dijo, oh profundidad. Hablaba también del fundamento. ¿Quién es el fundamento? Es Dios. En Daniel 2, 21 y 22 nos relata y dice así: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. De la sabiduría de los sabios y la ciencia da sabiduría a los sabios y a la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. O sea, nada de lo que nos rodea es más grande. Nada de lo que te rodea, nada de lo que tú conoces, nada de lo que tú ves es más inmensamente rico que Dios. Nosotros a nuestra dimensión, a nuestro espacio, rico es tenerlo todo, rico es tener yates, rico es tener lo que se ve, lo que conocemos de rico, pero nada de eso. Nada de eso es pequeño delante de la riqueza de nuestro Dios. Salmo 24:2 nos dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es de Dios, nada le pertenece al hombre, todo Dios lo ha creado. Porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Él es nuestro papito soberano. Y al final de todo está Dios. Al final de todo está Dios. Dios es el comienzo de todo. Y si llegas a las profundidades de conocer, detrás de eso está Dios. Por ejemplo, todo lo que tú ves aquí alrededor, puede estar viendo la televisión, puede estar viendo lo que tú ves, tiene un origen natural. Y si tiene un origen natural, fue creado por Dios. Por ejemplo, el televisor o tu computador que estás viendo, o el celular que tienes, todo está compuesto de minerales, de cobres, de oro, todo de vidrio, y todo el origen de eso es un origen natural. El hombre solo ha descubierto, el hombre solo
ha transformado, ha modificado, ha tomado eso y ha hecho un elemento, pero con algo natural. Todo lo que tú ves, un plástico, un vehículo, todo lo que está armado tu vehículo, tiene un origen natural. Y es porque siempre decimos que todo le pertenece a Dios. El hombre solo lo ha modificado, lo ha transformado. Pero todo ya estaba creado por Dios. Es por eso que decimos que todo es de Dios. Porque cada cosa que tú ves alrededor de donde estás ahora tiene un origen natural. Por lo tanto, todo le pertenece a Dios. No tengas envidia de lo que tiene otro, pues eres heredero de las riquezas de Dios. Eres heredero de las riquezas de tu Padre. Él es soberano y dueño de todo. Es importante que puedas leer Salmos 8. Ahí explica mucho de que Él es dueño de todo. En sí mismo, Él es un tesoro de gran precio. Si a veces no tienes ganas de orar, si a veces no tienes ganas de alabar a Dios, si a veces tienes temor de lo que vendrá, esos son síntomas de que no hemos entendido a Dios. Si hay temores, si hay temor a la pobreza, son síntomas que no hemos entendido, que no has entendido a Dios, que no has entendido cuáles son las riquezas de Dios. Como lo que ya habíamos leído en Filipenses 4:19, dice, y lo repito, mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Nuestro pensamiento al tiro se va a las cosas materiales, como ya lo dije. Pero estas cosas, todo lo material, la enfermedad, la necesidad, todo lo que te rodea, todo lo que te preocupa, son las añadiduras. Él sin lugar a dudas va a suplir. Él sin lugar a dudas va a dar. Pero en Mateo 6, 33, 34 dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Y quiero concluir este pensamiento diciendo que Él suplirá todo. Como dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Pero ¿sabes cuándo va a suplir todo? Cuando Él ocupe el primer lugar en tu vida. Conforme a sus riquezas. ¿Cuáles son para nosotros las riquezas de Dios? Como respuesta, como conclusión al texto que al comienzo leímos. Para nosotros la riqueza de Dios es Dios mismo, gobernando en tu hogar. La riqueza de Dios es Dios mismo gobernando en mi familia. Es Dios mismo gobernando en mi vida. Es Dios ocupando el primer lugar en mi vida. Es Dios mismo la riqueza que hoy día tenemos. Y si tu riqueza es Dios ocupando el primer lugar, Él va a añadir todo lo demás. Ni siquiera es tu preocupación. Dice la palabra que Él va a añadir. Él se va a preocupar. A veces estamos más preocupados de las añadiduras que de Dios. Las riquezas que habla el texto, que dice conforme a sus riquezas, conforme a Él. Él
es nuestra riqueza en tu hogar. Cuando Él ocupa el primer lugar. Cuando Él ocupa el primer lugar en tu trabajo, en tu familia, en tu vida. Conforme a la riqueza, conforme a Él ocupando el primer lugar en nuestra vida, Él suplirá todo lo que falte. No te preocupes más de las añadiduras. Él las va a suplir. Y a veces cuando esas añadiduras no son añadidas y no hay respuesta, es porque hay algo que nos está faltando. Es porque Dios no está ocupando el primer lugar en mi vida. Es porque aún falta enamorarme de Dios. Pero cuando Él lo ocupa, Él lo va a añadir. Él es la perla de gran precio. Él es la riqueza que habla el texto. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a Dios ocupando el primer lugar en nuestra vida. Que el Señor te bendiga y quiero dejar esa inquietud. Que el Señor ocupe el primer lugar en tu vida. La única riqueza que habla en Filipenses es que la riqueza es Dios y Él va a suplir todo lo demás. Que el Señor te bendiga. Gracias, Señor, te damos por tu amor, porque sin lugar a duda tú has suplido todo, porque tú has dado por tu misericordia, pero cuánto más, papá, si tú ocupas el primer lugar en nuestra vida. Señor, tú eres la riqueza que tenemos. Señor, tú eres la perla de precio que no tiene valor. Señor, tú eres la riqueza. Conforme a tu riqueza, conforme a tu presencia en nuestro hogar, tú suplirás todo lo que os falte. Gracias, Señor. Amén. Que el Señor te bendiga. Les recordamos, mis hermanos, que estamos en una campaña desde el mes de marzo para ir en ayuda de familias con necesidad económica. Esta labor ha sido de mucha bendición para todos los que hemos participado. Por eso, no olvidemos que compartir de lo que tenemos con otros es indispensable en estos tiempos. Les invitamos a poner el amor en ejercicio cooperando con las familias de nuestra congregación que están sin trabajo. Todos ellos han podido ser sostenidos por su constante apoyo económico, pero encontrar trabajo en el contexto actual se hace cada día más complejo. Les invitamos a contactarse a este número para coordinar sus aportes con el pastor Tito Celis. Dios ama al dador alegre. Compartamos de lo que Dios nos da.